Bueno, entonces seguimos hablando de cuáles son los... bueno, ya estuvimos comentando de la importancia de conocer los instrumentos que nosotros utilizamos para poder hacer una extracción quirúrgica. Entonces decíamos que también era muy importante que siempre mantuviéramos bien ordenado nuestro campo quirúrgico y también los instrumentos bien limpios. El día que les toque entrar a quirófano y que les toque instrumentar, siempre tienen que, el que está instrumentando tiene que estar ordenando y siempre limpiando el campo quirúrgico, siempre tirando las gasas que estén llenas de sangre y ordenando los instrumentos para que pueda el cirujano tener acceso a los instrumentos a la brevedad posible. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los principios mecánicos que nosotros vamos a tener que saber para poder realizar la exodoncia. Entonces ahí anoten por favor la diapositiva. Entonces, los principios mecánicos para hacer la exodoncia que hemos venido comentando, que lo vamos a lograr por medio de los forceps y por medio de los elevadores, es lograr una expansión del alveolo. Vamos a estar aplicando la palanca y la fuerza de cuña. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista físico. Entonces, anoten esta diapositiva de la expansión del alveolo. ¿Ya terminaron de anotarla? Sí, doctor. Ok, entonces, primero lo que hemos comentado, que es muy importante ir expandiendo el hueso para poder ir generando un espacio. Si ustedes aquí se fijan, entonces está nuestro molar o premolar antes de iniciar los procesos de expansión de alveolo con nuestro elevador. Entonces todavía el hueso se ve normal y el ligamento periodontal también está normal. Cuando empezamos a aplicar los movimientos de lateralidad, empezamos a mover el eje del diente y entonces empieza a generar un hueco
Entonces esto es muy importante para que el diente quede más libre y nosotros podamos hacer la extracción. Hay veces que cuando estamos haciendo ese movimiento de lateralidad con nuestro elevador o con el forceps, podemos incluso fracturar un poco la cortical del proceso alveolar. Cuando esto ocurre no pasa nada, simplemente que con nuestros dedos debemos afrontar un poquito el hueso que queda expandido y después podemos poner un punto de sutura para mantener el hueso que no se lastime. Este hueso no se pierde ni nada, aunque se haya fracturado, porque está recibiendo irrigación de la encía. A menos de que este hueso se libere por completo de la encía, entonces sí lo tendríamos que retirar para que no vaya a ser reacción a cuerpo extraño. Entonces, esta dilatación del alveolo nosotros la vamos a lograr con nuestros forceps, elevadores o ambos, utilizando el diente como instrumento de expansión. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de esta diapositiva? No, doctor. Ok. Y luego ahora sí, vamos a la fuerza de palanca. Por favor, anoten la diapositiva. Entonces, como les comentaba, que nosotros vamos a ejercer la fuerza de palanca con nuestro elevador, con la parte que nosotros estábamos comentando, que se llama tallo. Entonces, el tallo es el que va a actuar como la fuerza de palanca y la punta del elevador es la que va a actuar como la fuerza de cuña. Entonces, ahorita vamos a explicar la que es palanca, que depende del tallo de nuestro elevador. Entonces, el tallo de nuestro elevador o la palanca de nuestro elevador es una barra inflexible, recta, que nos puede ayudar o que nos apoya para poder generar un punto de apoyo y a partir de ahí transmitir una fuerza. Entonces, con el uso de la fuerza de palanca, nosotros podemos ir avulsionando nuestro diente del alveolo. Entonces, nosotros decíamos que el elevador se tiene que apoyar sobre un punto fijo, que decíamos que tenía que ser la cresta ósea, no sobre el diente adyacente, y a partir de ahí nosotros vamos a empezar a generar la fuerza
para poder vencer la resistencia que es el diente. Entonces aquí en esta diapositiva se ejemplifica muy bien. Entonces esta es la resistencia, este es nuestro punto de apoyo que vendría siendo el hueso alveolar y aquí está toda nuestra palanca que es el tallo de nuestro elevador. Ahí anoten por favor la diapositiva. Entonces, el objetivo de nuestra palanca es que con una fuerza pequeña nosotros podemos vencer una gran resistencia. Entonces, si nosotros colocamos nuestro punto de apoyo lo más cercano a la resistencia, va a ser mejor. Vamos a poder crear más fuerza para poder vencer esta resistencia en nuestra palanca. Entonces, los puntos de apoyo o fulcro, nosotros los vamos a ocupar, que va a ser el reborde alveolar. Ahí es en donde nosotros nos vamos a apoyar, reborde alveolar, que suele ser fuerte y resistente para que nosotros lo utilicemos como punto de apoyo. Y eso entonces va a permitir que nosotros podamos colocar ahí nuestro instrumento y empecemos a aplicar una fuerza para poder vencer la resistencia, que es el diente. Entonces ya vimos que es más técnica que fuerza. Entonces tenemos que siempre tener presente que hay que ir generando el espacio. O sea, no es inmediato. No es en cuanto yo coloco el elevador y aplico la fuerza, ya voy a pensar yo que el diente va a salir inmediatamente. No es así. Nosotros tenemos que ir haciendo el procedimiento despacito. Tenemos que ir guiando el diente hacia su vía de salida para que no se vaya a fracturar el ápice. Entonces, tenemos que hacerlo muy despacio, tenemos que localizar nuestro punto de apoyo y empezar a aplicar nuestra fuerza de palanca despacito. Cada vez se va a ir haciendo más espacio y conforme se va haciendo más espacio, nosotros podemos ir entrando cada vez más con nuestro elevador para que el diente vaya perdiendo entonces más soporte y podamos abulsionarlo más fácil y más seguro. ¿Sí queda clara esta parte que explicamos? ¿Mandé? Yo iba a pedir que si podía regresar a la diapositiva anterior, por favor. Ok. Ahorita me dices cuando la termines de anotar. Ya, gracias. Ok. También ya puedo pasar esta otra. Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Y ahora vamos a ver entonces cómo actúa la fuerza de la cuña. Que volviendo a lo mismo, revisamos y la parte activa de nuestro elevador es la punta y ahí es donde se encuentra la cuña que nosotros vamos a utilizar para poder ir girando, que dijimos que era Roma y existe de diferentes tamaños. Al principio, cuando el diente todavía está muy duro, todavía está muy adherido a su articulación, pues nosotros vamos a ir utilizando un elevador delgadito. Conforme vamos haciendo más espacio y el diente se va moviendo más, ya nos vamos apoyando con un elevador más grueso para poder terminar la extracción. Ahí anoten por favor la diapositiva.
Sí, entonces la cuña, que es la parte activa de nuestro elevador, va a actuar introduciéndose en el alveolo entre la raíz y la pared del hueso y va a ir desplazando el diente en sentido inverso al de la introducción del instrumento. Entonces lo va a ir elevando y va a ir generando cada vez más espacio. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que cuando aplicamos una fuerza de lateralidad es cuando ocupamos la fuerza de palanca de nuestro elevador, cuando hacemos este movimiento? Y cuando hacemos la fuerza de rotación, es una fuerza nada que hacemos solamente con nuestra muñeca, que solamente activa la rotación de la cuña. No sé si esto queda claro. ¿Sí queda claro? Nada. ¿Pudieras explicarlo otra vez, por favor? Sí. Cuando yo les digo que se hace la fuerza de palanca, nosotros vamos moviendo el elevador con el mango del elevador todo en este sentido, para que entonces vaya generando una fuerza de palanca, moviendo el elevador en todo este sentido. Y cuando nosotros queremos ocupar, eso es cuando nosotros queremos ocupar la fuerza de palanca de nuestro elevador, pero cuando queremos utilizar la fuerza de cuña, nosotros no vamos a estar moviendo el elevador en todo este sentido, sino que ya va a ser un movimiento localizado en la pura punta. Vamos a hacer una rotación, ya sea a favor o en contra de las manecillas del reloj, moviendo solamente la pura punta de nuestro elevador. Se queda rígido, ya no se está moviendo en sentidos laterales, sino que ya está fijo en un punto y lo único que se está moviendo, lo único que se está rotando es la punta del elevador. Si ya quiero yo aplicar la fuerza de palanca, entonces ahora sí el elevador lo empiezo a mover en este sentido. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Sí, de nada. Entonces, ya sabemos cómo sacarle provecho al elevador con su fuerza de palanca y su fuerza de cuña. Entonces aquí la cuña lo que va haciendo es cada vez ir generando más espacio entre el diente, en este caso que dice la resistencia, este es el diente y aquí tenemos la pared de nuestro hueso y la fuerza que se está aplicando para ir separando la resistencia de la pared o el diente de la pared ósea es la fuerza de cuña. Aquí vamos metiendo nuestro elevador y lo vamos rotando aquí en contra de las manecillas del reloj. El mango no se está moviendo hacia acá ni hacia acá, el mango se mantiene fijo en este punto y lo único que se está rotando es la punta del elevador para generar la fuerza de cuña y lo vamos a hacer a favor de las manecillas del reloj y en contra de las manecillas del reloj. Cada vez nos vamos a ir metiendo cada vez más profundo para ir venciendo más la resistencia. Entonces, aquí es lo que dice esta diapositiva. El elevador actúa como una cuña que se introduce en un alveolo entre la raíz y la pared del hueso alveolar. Desplaza al diente en sentido inverso a la introducción del instrumento. Obviamente que la resistencia va a ir evolucionándose, o nuestro diente se va a evolucionar en sentido inverso a donde nosotros estamos colocando nuestro instrumento, para así ir elevando nuestro diente que vamos a extraer y vamos a ir logrando una expansión del alveolo. Entonces el elevador se va introduciendo progresivamente en este espacio que se va creando, ejecutando movimientos de rotación sobre su propio eje, que es el eje del elevador que no se está moviendo. Si nosotros moviéramos el eje del elevador, entonces estaríamos haciendo la fuerza de palanca, pero aquí nos estamos enfocando en la pura fuerza de la cuña. Y esto va agrandando el alveolo y va desplazando el diente hacia afuera. ¿Sí queda claro? Doctor, entonces la fuerza de cuña es nada más como para meter para poder meter bien los elevadores. Sí, para ir creando espacio entre el hueso y el diente. Cada vez nos vamos yendo más profundo. Ok, gracias. De nada. Ok, ahora ya anoten por favor la diapositiva.
Entonces, cuando ya por fin logramos abulsionar nuestro diente, ya sea con el elevador o con el forceps, utilizando los principios mecánicos que hemos estudiado, entonces ahora tenemos que tomar una radiografía de control para poder valorar que se haya quedado todo limpio en la zona del alveolo, no se haya quedado ningún ápice y que podamos asegurarnos de que va a cicatrizar de forma correcta. Igualmente revisar el alveolo, limpiar muy bien, que no se quede encía, que esté toda lastimada, para que quede todo el alveolo bien limpio. Debemos de inspeccionar las partes blandas y remodelar el tejido blando que haya quedado muy lastimado. Estar seguro que no haya sangrado, porque si empieza a haber un sangrado activo, pues se va a complicar después que el paciente se vaya de su cita. Entonces tenemos que asegurarnos de que no tenga sangrado en ese momento. Suturar las partes blandas con Vicryl 3.0. Hay que colocar una gasa y pedirle al paciente que la muerda y darle un tratamiento médico que nosotros ya hemos platicado muy bien, de analgésicos, antiinflamatorios y también antibióticos, para poder dar un adecuado manejo a nuestro paciente que viene a cirugía bucal. Anoten esta diapositiva, por favor.
Entonces, si cuando nosotros logramos hacer la extracción, empieza a presentarse un sangrado profuso, entonces nosotros tenemos que aplicar una medida para poder lograr la hemostasia. Entonces, dependiendo de la causa del sangrado, nosotros vamos a utilizar diferentes técnicas. Si, por ejemplo, el sangrado viene de un tejido blando, o sea, si viene de la encía, entonces nosotros vamos a tener que ligar el vaso sanguíneo o vamos a tener que utilizar un electrobisturí para poder detener el sangrado que viene del tejido blando, que normalmente viene de la encía. Ese sangrado puede llegar a ser muy profuso. Si ustedes hacen una liberatriz o hacen un corte con su bisturí que lastime alguna arteria, entonces puede presentarse un sangrado del tejido blando que puede llegar a ser muy profuso. Y la única forma para detener ese sangrado es con el electrobisturí o colocando sutura para poder contener el vaso. Si el sangrado viene del hueso, entonces nosotros podemos utilizar una cera para hueso que actúa como un hemostático y así la venden. Es un producto que tiene forma de cera, como la de una vela. Entonces nosotros la empacamos en el alveolo y esta cera se reabsorbe sola. No hay necesidad de nosotros quitarla, sino que está diseñada para que sea biocompatible y nuestro cuerpo pueda desintegrarla. Si es un sangrado que no es tan profuso, pero que sí está consistente, que sí está presente, entonces nosotros tendremos que utilizar una gasa que se llama gasa hemostática, que nosotros la conocemos como gel foam, o también la podemos conocer como Surgicel. Son este tipo de hemostáticos que podemos utilizar, que son muy efectivos y que siempre tenemos que tener en nuestro consultorio, porque hasta una extracción más simple puede presentar un sangrado muy profuso que no se va a contener solamente con la compresión. Tenemos que tener estas medidas para poder detener el sangrado. ¿Alguien tiene alguna duda? No, doctor. Ok. Ahora anoten No, esta diapositiva, por favor. ¿Ya terminaron de anotarla? No. No, doctor. Ok, estos son puntos muy importantes, ¿eh? Estas clases sí son muy importantes porque es algo que ustedes van a estar realizando ya a lo largo de toda su vida profesional y es muy importante que lo hagan de la forma correcta si no quieren tener tantos problemas con sus pacientes.
Oh, sí, cierto. Quítame todo lo que quieras y salió limpio. Ah, dijimos que íbamos a quitar las cortinas. Este es el perdón por comerlo así. ¿Ya me terminaron de anotar? Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces esta diapositiva, léanla muy bien. La vamos a comentar el día de mañana y vamos a ver el porqué de cada una de todas esas indicaciones. Entonces, que tengan muy buena tarde. No sé si alguien tenga alguna duda. No, doctor. No, doctor. Bueno, sale pues. Entonces, hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. doctor. Hasta mañana. De nada, nos vemos. Bye.